No, si quiero. Ok, lo vean. Vamos, estén atentos, así avanzamos rápido. ¿Ya? Sí, apaga, no. Tu dedito. Ahora sí. Gracias. Entonces dijimos, concepto, órgano muscular, hueco. Función, bombear sangre a todo el organismo. No se olviden que hay dos tipos de circulación, mayor y menor. Situación, mediastino, medio. Color rojizo. Consistencia, firme. Firme mantiene su forma. ¿Sí? Pesa 270 en el hombre y 260 en la mujer. Algunos son 350 gramos. Por eso promedio vamos a manejar. Forma de una pirámide triangular de base posterior y vértice anterior. Eje o dirección. Ahora por lo complicado ya lo van a entender. El eje se dirige de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y el vértice vamos a poder percibir o sentirlo a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. ¿Está bien? Sí. Ok. Corazón, parásito presenta una configuración externa, lo que vemos por fuera, una configuración interna, lo que se ve por dentro. El sistema de conducción, como es que el corazón, obviamente, cómo funciona su marcapaso, en otras palabras, vaso cinético. Configuración externa, esta es la cara que ustedes han visto. ¿Qué cara es esta? Anterior. Anterior. Lo que está acá es cara lateral. Lo que está acá abajo es cara inferior. Este es vértice y allá atrás está la base. Esta es la aurícula derecha, ahí está la cara superior, ahí ven acá abajo inferior, acá abajo la cara inferior de la aurícula, ven acá abajo inferior. Este surco se llama surco auriculoventricular. ¿Qué encontramos ahí? La arteria coronaria derecha. Luego surco auriculoventricular, pequeñito, esta arteria se divide en dos. Arteria interventricular anterior, viene y se va hacia abajo. Arteria auriculoventricular o circo. La prolongación de las aurículas forma esto que se llama auricular izquierda. Ok, configuración externa. Presenta tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Cara anterior, segmento ventricular. La zona posterior es todas las arterias. Aquí está la arteria pulmonar, la arteria aorta. Zona anterior formada por los dos ventrículos separados por este surco interventricular anterior. Y ahí vamos a encontrar la arteria interventricular anterior y un parte del segmento auricular. Relaciones de la cara anterior, ya hemos citado. ¿Con qué se relaciona? Vimos vestigios, las torres esternocostal, pulmón y sus neuras, vasos mamarios internos y músculo triangular del esternón. ¿Sí? Sí, pero ¿Qué cara es esta? por mi cuenta. Cara Yo solamente inferior o busqué diafragmática. Ahí está, esto es el esternocoro venario. Ahí encontramos el surco interventricular inferior. ¿Sí? Ahí está el orificio de la vena cava inferior. Ahí al ladito hacia dentro está el orificio del seno nada. ¿Listo? El segmento inferior se resume en, damos el nombre de cara diafragmática porque se relaciona con el músculo diafragma. Ahí se resume. La cara lateral, que va a ser este lado, o pulmonar, es convexa, se relaciona con el pulmón izquierdo. Entre los dos pasa el nervio frénico y los vasos diafragmáticos superiores. Base es lo que hemos visto en el cadáver. ¿Sí? Viene la base, formado por las aurículas, todo esto. El surco interauricular, que va a separar la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Este surco. Mira hacia atrás y a la derecha. La aurícula derecha presenta esto. El surco terminal se llama. Listo.
Y en la aurícula izquierda vemos las venas pulmonares derechas y venas pulmonares izquierdas. Entre los dos forma este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Fondo de saco de Haller. Este fondo de saco de Haller, ¿con qué se relaciona? Con el esófago. Aquí está todo resumido lo que hemos dicho, lo que han grabado. ¿Sí? Vértice está allá adelante. ¿Quién forma principalmente el vértice del corazón? ¿Cuántos ventrículos? Derecho, generalmente. Perdón, izquierda, ¿ya? Esta punta del vértice percibe, estoy haciendo hincapié en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o a 8 centímetros de la línea media. ¿Se entiende, no es cierto? Proyección del área cardíaca, pregunta de examen. Que si cómo proyectamos a la pared torácica el área cardíaca. Por 4 ángulos, miren. Los dos ángulos superiores, no se olviden, ¿cómo se llama esta unión del manubrio con el cuerpo? Eso. ¿Qué es esto? Ángulo de luz. Ángulo de luz. Lateralmente al ángulo de luz, ustedes pueden ver. Miren, corresponde a esta costilla. ¿Qué número de costillas todo esto? La segunda. La segunda costilla. ¿Y para qué sirve el ángulo de luz? Para que puedan cortar los espacios Cortar los intercostales. espacios intercostales. Aquí está, este es el primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así gradualmente. Ahora, el área cardíaca, ¿cuántos ángulos se habían tenido? 4. 2 ángulos superiores que se encuentran en el segundo espacio intercostal. ¿Sí? El derecho, que es esto, se encuentra al borde del cartílago costal. ¿Sí? O a 1 centímetro del borde external, ahí. El ángulo inferior derecho, izquierdo, es el segundo espacio intercostal a 2 centímetros del borde external. Esto. Nos guiamos por los centímetros, ¿ok? El ángulo inferior izquierdo, que es esto, se encuentra a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o bien a 8 o 7 centímetros de la línea del esternón. ¿Ok? Ángulo inferior derecho. El ángulo inferior derecho se encuentra en el quinto espacio o sexto espacio intercostal derecho, al borde del esternón. ¿Sí? Y estos se unen, estos 4 ángulos, y forman lo que se conoce como el área cardíaca. El corazón se proyecta a ese nivel. Entonces, a ese nivel, yo tengo que hacer, como aprender en fisiología o en semiología, el percutir se llama. Donde hay aire, el sonido es diferente. Donde no hay aire, el sonido es diferente. Ahí se van a hablar timpanismo, sonido mate, eso aprender en fisiología. Pero es el área cardíaca, pregunta de examen, ustedes dan desde ahora. Ahora, ¿qué es el área cardíaca? Es la región ubicada en la cara anterior del tórax, o la proyección del tórax hacia la pared torácica. Lo mismo. Configuración externa, está difícil. Lo hemos visto en el cadáver. Ahora, configuración interna, ventrículos, ¿qué es esto? ¿Qué separan los ventrículos? Este tabique. ¿Qué nombre le hemos dado? Interventricular. Y este tabique será interauricular. ¿Ok? Vamos. El tabique interventricular tiene la forma de una lámina triangular que tiene 2 segmentos. Un segmento posterior delgadito, acá que estamos viendo, es membranoso. Tiene un grosor apenas de 2 milímetros, 7 a 8 milímetros de altura. Es bien delgado. Luego se hace más grueso, formando el segmento anterior o muscular, ¿sí?, de este tabique. A la derecha, vean acá es convexa, a la izquierda es cóncava. Pero en la derecha, se muestra en el cadáver, está la banda moderadora o cintilla arqueada. Se extiende desde el pilar interno al pilar anterior. Eso se encuentra en la pared interna. ¿Sí?
Características comunes. ¿Qué en común tienen estas ventrículos? ¿Cómo se llama esto que hemos dicho? Músculos papilares de primer orden. Eso tiene base, cuerpo y vértice. ¿El vértice qué se está originando? Las cuerdas tendinosas. Entonces, las cuerdas tendinosas hay de primer, segundo y tercer orden. No me interesa eso. ¿Quieren aprender ese orden? El primer orden se adhiere a la valva. La segunda a la parte media. Y el del tercer orden en el borde libre de la valva. ¿Se entiende, no? Esta pared, tercero, segunda y primera. ¿Sí? Columnas carnosas o músculos papilares, esto que hemos visto. De primer orden, ¿qué tiene? Base, cuerpo y vértice. ¿Qué son los vértices? Cuerdas tendinosas. De segundo orden, ejemplo, solamente el ventrículo derecho. Está a manera de un puente. ¿Cómo se llama eso? Banda moderadora. Va del pilar interno al pilar anterior. Banda moderadora o cintilla arqueada. ¿Sí? Eso es de segundo orden. Tercer orden son elevaciones independientes, diferente forma, tamaño, ustedes saben. Orificios aurículo ventricular, que está aquí. Derecho e izquierdo. Va a haber orificios arteriales. Aquí en el izquierdo se origina la arteria aorta. Acá hay una dilatación del ventrículo derecho en la pared anterior. A eso llamamos infundíbulo. Y del infundíbulo se continúa como arteria pulmonar. Ahora, eso es en forma general. Entonces, repito, ¿qué en común tienen los ventrículos? Bueno, tenemos músculos papilares, ¿sí? Orificios auriculo-ventriculares y orificios arteriales. Ahora, vamos a características propias. ¿Cómo se diferencia el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo? Primero, pared delgada. Esto es más delgada y esto es más. Anterior ¿Sí? y El derecho inferior, tiene tres paredes: anterior, inferior y medial. ¿Sí? Pared interna. ¿Qué encontramos en la pared interna? La banda moderadora o cintilla arqueada. Va del pilar interno al pilar anterior. En su interior pasa la rama derecha de las de His. Pilar interno de Yuska del coro arterial es pequeño, lo hemos dado ahí. Vértice, el ventrículo izquierdo presenta una dilatación llamada, perdón, aquí el ventrículo derecho, no es izquierdo. El ventrículo derecho presenta una dilatación llamada pregunta de examen. Infundíbulo. Que luego da origen a qué? A la arteria pulmonar. Eso. En su parte interna se encuentra una masa muscular llamada esporón de Wolf, demostrado. El ventrículo izquierdo es más grueso, 1 centímetro. Las paredes son dos, izquierda y derecha. Hay dos músculos, hay un borde en el borde anterior uno y otro en el borde posterior. Además hay los orificios auriculoventriculares y orificios arteriales. ¿Está claro? Lo mismo. Aquí es orificio aórtico, orificio auriculoventricular. En el izquierdo, orificio auriculoventricular, orificio arterial o pulmonar. ¿Ok? Bases de los ventrículos son los orificios auriculoventricular derecho e ventricular izquierdo. Uno es tricuspidio y el otro es bicuspidio. Cada orificio arterial presenta llamadas válvulas sigmoideas. Su función es permitir el paso de la sangre y evitar el reflujo. Pregunta de examen. Orificio de la arteria aorta. Esto es pregunta de examen. Tiene 3 válvulas la arteria aorta. 2 anteriores y una posterior. Y la arteria y en su borde hemos hecho un engrosamiento. Lo vamos a llamar al nódulo de la arteria aorta o nódulo de Arancio, si quieren aprender. Orificio de la arteria pulmonar. Tiene 3 válvulas. Cambia en relación a esta.
Este es una anterior y dos posteriores. Allá es dos anteriores y una posterior. Pregunta de examen. Yo puedo decir, las válvulas sigmoideas que están dispuestos en dos anteriores y una posterior pertenece a la arteria pulmonar. ¿Sí? Así que eso se lo estoy dando la respuesta. Y el nódulo de la arteria pulmonar se llama nódulo de la arteria pulmonar. Sirve. Ahora, si usted quiere aprender este nombre, nódulo de Morgagni, sirve. ¿Sí? ¿Han visto? Estas son las válvulas, estos tricuspidios, y estas son las válvulas sigmoideas a manera de nidos de balón. ¿Está claro? Como un nido de paloma. ¿Vos has visto un nido de paloma? ¿Vos has visto un nido de paloma? ¿Cuál es la función de las válvulas? Es que siempre se ponen en los techos. Permite el paso de la sangre, de las aurículas a los ventrículos. Y la otra función es evita el reflujo, evita que la sangre vuelva a las aurículas. ¿Sí? Eso lo va a aprender en fisiología muy bien. Los tiempos, cada uno tiene su tiempo. ¿Sí? Todo está basado en. ¿Usted entiende eso en fisiología? Van conmigo. Aurículas. Esto lo hemos reconocido en el cadáver todos. ¿Qué aurícula será este? Derecho. Conocido. ¿Cuántas paredes tiene la aurícula derecha? 3. ¿Y la aurícula izquierda? ¿Cuántas paredes? 2. Pared superior 1, pared inferior 2, Y pared lateral, lateral 3, tres. pared medial 4, pared posterior 5 y pared anterior 6 paredes. ¿Está claro? Ahora, pregunta, ¿qué pared es esta? Superior. ¿Anterior? No, Esta es la anterior. superior. Se ha abierto parte de la pared posterior. Esto es la pared anterior, que es el orificio auriculoventricular. Ahí se encuentra la arteria. Son 3 válvulas, se llama válvulas del orificio tricuspidio también. Por tanto, es la pared interna. Eso es el limbo de la fosa oval o anillo de Butler. Ustedes han visto en el cadáver. ¿De igual o no? Sí. Y esta es la parte más delgada, se hunde. Esa es la fosa oval. ¿Sí? ¿Qué había tenido la pared interna? La fosa oval y La fosa oval y el limbo de la fosa oval, lo mismo. Si hay pared medial, ¿qué pared será esta? Lateral. Lateral, ¿qué encontramos? Músculos pequeños. ¿Qué pared será esta que se cortó? ¿Pared posterior? No hay nada. Solamente nada. ¿Qué pared es esta? Anterior. Orificio auriculoventricular. ¿Qué pared será esta? ¿Ahí qué encontramos? La vena cava superior. Perfecto. ¿Qué pared debe ser todo esto de acá? Inferior. Inferior. ¿Qué orificio son? El orificio de la vena cava inferior. Ok. ¿Y qué orificio será esto? Esa era de la vena Seno. coronaria. El seno ¿Va coronario. de la arteria? El orificio del seno coronario. Orificio del seno coronario. Ahí donde pues. Entonces la aurícula derecha, la cara inferior desemboca, la vena cava inferior y orificio del seno coronario. Es la válvula de Tevesio para el coronario y la válvula de Eustaquio para la válvula de la vena cava inferior. Pregunta de examen. Así está. ¿Listo? ¿Difícil? Todo lo que hemos hablado está desarrollado ahí. Para anterior, posterior, vean el libro, es hartísimo. Pero está bien concreto, fácil para poder entender. Lo hemos reconocido. Músculos pequeños o de segundo orden. La prolongación lateral del ventrículo forman las orejuelas o auriculinas. ¿Cuáles son las orejuelas? Ahí estamos. Ahí donde se queda. Aurícula izquierda, facilísimo. La cara posterior que presenta.
va a estar entrando por la cara, por dentro, la cara posterior. Va a haber 4 orificios de las venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. Listo, nada más. Pared anterior, orificio auriculoventricular o mitral, porque tiene 2 valvas. Cara interna, pliegue semilunar, nada más. Cara superior, cara inferior, cara externa, son iguales, de nada. Yo vi que la fosita prestal. Es la fosita que se forma entre el anillo de Wilson en el otro lado. Como hacen pliegue semilunar, entonces el pliegue es como aquí. Cierra esto y se llama fosita. Pero pliegue semilunar, nada. Estructura del corazón. ¿Se entiende estructura? He tratado de que en la práctica lo vean. Endocardio es la parte interna, ¿sí? Está formado por células blandas. Y se continúa la arteria con el endotelo. Miocardio, ¿qué es esto? Y pericardio o epicardio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo hemos clasificado el pericardio y epicardio? ¿Cómo hemos clasificado? Fibroso y seroso. El seroso se divide en 2. Uno que está pegado, hoja visceral, y otro que está pegado a la hoja fibrosa, la hoja parietal. Se ha visto. Entre los dos va a formar un espacio que se llama espacio pericardio. ¿Ok? Aquí está el espacio pericardio. Ahora, en el miocardio, vamos a ir. En el miocardio, ¿sí? Se encuentra el paquete, está el esqueleto del corazón. ¿Sí? En el interior. Aquí voy a hacer un diseño. ¿Cuántos orificios hay? Auriculoventricular son estas. Vamos a hacer así. Derecho e izquierdo. Hay orificios arteriales. ¿Qué son estos? Son anillos fibrosos. Estos que le dan forma al corazón. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve esto? Ahí se insertan los músculos. Hay músculos que tienen, por ejemplo, de un anillo al mismo anillo. ¿Sí? Son varias fibras que hacen. Llamamos fibras a ese tipo de fascículos o de fibras. Pero hay otras fibras que van de un anillo a otro. Y tanta fibra que va a formar el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué tipo de fibra había tenido? Es decir, ¿cuál había sido el esqueleto del corazón? Los anillos fibrosos del orificio auriculoventricular y de los orificios arteriales. ¿Qué se había insertado ahí? Músculos. Hay fibras propias que van de un anillo al mismo anillo y fibras comunes que van de un anillo a otro anillo. ¿Está claro? Esto es pregunta de examen. Miocardio, ya sabemos, esqueleto fibroso. Fibra muscular, ya sabemos cuándo. Y ahí está el sistema de conducción que vamos a desarrollar. Y luego viene el pericardio que hemos descrito. Auriculoventricular, arterial y pulmonar. Miren cómo se forman. Las arteriales, los auriculoventriculares, cómo se va formando. Por eso se dice que el corazón son dos bombas separadas, uno derecho y otro izquierdo. ¿Está claro? En histología seguro que han hecho ustedes eso, ¿verdad? Recién y ni lo explicaba el tema. Sistema cardionector del corazón. El sistema de mando e intrínseco del corazón. ¿Cuál es la función del sistema cardionector? Propagar el estímulo para la contracción del miocardio. ¿Sí? El corazón tiene su propia batería, ¿sí vale? Que manda choque eléctrico, ¿sí vale? Que hace que él solo se funcione. ¿Cómo está formado? Me voy a adelantar acá. Dos diseños. Vamos a hacer el diseño. Muchos chicos avanzados, ¿qué pasó? Empadronamiento. Se seguía empadronando. Y hay gente que sí, me encanta el día.
Esto es un corte transversal. El otro vamos a ver, ¿se ve de allá? No. Suba eso. Por favor. Qué bueno, no está bueno la muestra. Ok. Sistema de conducción. Está formado por el nódulo sinusal. Ahora vean. ¿Dónde se encuentra? Voy a hacer un diseño. ¿Sí? Entonces, ahí la estructura estamos hablando para que nos entendamos. La estructura es de adentro para afuera. ¿Cuál es la capa interna? Endocardio. 2, miocardio. 3, pericardio. Y el miocardio tiene su esqueleto. ¿Cómo se llama? Anillos fibrosos, auriculoventriculares. 2 orificios, anillos arteriales. Segundo, fibras musculares, que son propias y comunes. Y tercero, sistema de conducción o cardionector. Ese sistema de conducción está formado por esto. Vean el diseño. A nivel, aquí más o menos está la orificio de la vena cava superior, está ingresando. Ahí atrásito está esto, se llama nódulo sinusal. ¿Sí? Nódulo sinusal. Ese es el marcapaso natural del corazón. Es como una batería que genera latido. ¿Sí? Va a generar de 60 a 80 latidos por minuto. ¿Sí? Otro nódulo a la altura del orificio del seno coronario y abajo hay otro. Se llama nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tawara o auriculoventricular simplemente. Nódulo sinusal. ¿Sí? ¿Está claro? Si este falla, este reemplaza. Esto puede dar hasta 50 latidos por minuto. Ambos se conectan por fibras internodales, nodales de nodo. ¿Sí? 3 fibras de internodales. Este se continúa con el haz de His, que está en el tabique. Y luego se divide en rama derecha. Aquí está la banda moderadora. La rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His. Y luego se ramifica, formando lo que se llaman las fibras de Purkinje. Esto es haz de His. Esto es rama derecha del haz de His, rama izquierda del haz de His. Todo esto es sistema de conducción. Gracias a esto, el corazón funciona. Hay una enfermedad que ataca a las ramas. Al haz de His, rama derecha y rama izquierda, la enfermedad de Chagas lo corta. Por tanto, el corazón pierde la capacidad de contracción. Por sus corazones, como no tiene esa capacidad, empiezan, si vale, a... ¿Qué vas a preguntar, Paula? Sus corazones así y pierden el campo. ¿Está claro? Todo temblando. Ahora, este mismo diseño, vemos de perfil cómo se ve, para que podamos entender, a ver, cuesta entender esto. ¿Qué dibujo, Miren, Pau? vamos a hacer Cardiovascular y diseño respiratorio. visto de perfil. Esta es la auricular Creo. derecha, cara posterior. Esto está en la cava superior, en la cava inferior. Aquí va a estar el orificio aurículo ventricular, la cara anterior. Ahí. ¿Se entiende el diseño? Es el corazón que hemos cortado en la parte media. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentra el nódulo sinusal? En la cara posterior de la aurícula derecha, cerca a la vena cava superior, aquí. ¿Quién irriga ese nódulo? La arteria coronaria derecha por la arteria auricular anterior que hemos visto en el corazón. ¿Sí? El otro nódulo, ¿dónde se encuentra?
No nos olvidemos que esto es el orificio de la vena cava inferior. Al ladito está el orificio del seno coronario. Ahí cerquita se encuentra esto, otro nódulo. ¿Esto qué nódulo hemos dicho? Sinusal. Esto es nódulo auriculoventricular. Los dos se conectan por tres tipos de fibras internodales. La rama derecha va por la parte inferior, miren acá, es cortito, por el tabique. Inmediatamente se divide en rama derecha y rama izquierda. Entonces un poco se eleva, rama derecha que se va por la cintilla arqueada y la rama izquierda. Y ambos terminan dividiéndose en lo que es la fibra de Purkinje. ¿Sí? Entonces, si un momento te preguntas, ¿cómo está formado el sistema de conducción o el sistema cardiolector del corazón? Decimos, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, áfisis, rama derecha, rama izquierda y fibras de Purkinje. Entonces, el nódulo sinusal son células altamente especializadas que ellos mismos, ¿sí?, generan el estímulo eléctrico, prácticamente el marcapaso natural del corazón. Cuando por algún motivo, por la enfermedad de Chagas, atacan estas cosas, no genera mucho para que reemplace el nódulo auriculoventricular. Para caminar nosotros aumenta la frecuencia cardíaca, pero como tiene falla, ¿qué hace? El corazón ya no responde, su paciente camina una media cuadra, una cuadra, está cansado. No traje trapo. Entonces, ¿qué tienen que recibir? Un marcapaso artificial, se lo colocan aquí, una pequeña batería. A través de la vena cefálica, ¿sí? Se introduce un cable y tiene que llegar hasta la aurícula derecha. Entonces, que genera las ondas, ¿sí?, que manda el estímulo eléctrico. Todo esto se acaba, pues viaja por acá los estímulos, es lo que lleva la información. Y eso bien propaga, el corazón se va a contraer. ¿Está claro? Entonces, ese es el marcapaso natural. La otra cosa es marcapaso artificial. Entonces, vemos ahora con la explicación, con lo que hemos hecho. Entonces, la función es propagar el estímulo para la contracción del miocardio. La contracción llamamos sístole y la dilatación se llama diástole. Va a haber sístole y diástole auricular, va a haber sístole y diástole ventricular. Nódulo sinusal o de Katie-Flack. Es el marcapaso natural del corazón, la auricular derecha. ¿Sí? Mide de 10 a 12 milímetros de largo, 5 o 9 de ancho. Tiene una forma, ahí está, elipsoide. Genera 70 a 80 latidos por minuto. Ahí, nódulo auriculoventricular o de Achouk-Tawara, está ahí abajo. ¿Sí? Se encuentra a nivel del orificio del seno coronario, a nivel de la unión de la aurícula con el ventrículo, es esférica, genera 50 a 60 latidos por minuto. El nódulo sinusal y auriculoventricular se unen por las fibras internodales, anterior, medio y posterior. Ahora quieren aprender su nombre. La anterior de Bachmann, medio de Wenckebach y posterior de Torel, pueden aprender. Es el mismo nombre. El haz de His, que es esta, que se va a dividir en su rama izquierda, en su rama derecha y después se divide en fibras de Purkinje. ¿Está claro? Entonces esto está todo esto estamos escribiendo está en la capa media, en el miocardio. Quede claro. ¿El corazón cuántas capas había tenido? 3. Endocardio, miocardio, pericardio, epicardio. En el miocardio está el esqueleto del corazón, los anillos fibrosos, auriculoventriculares y arteriales. Están las fibras musculares propias y comunes. Y está el sistema de conducción. Cuidado con fallar. ¿Está claro, no es cierto? Irrigación. Ahora este está facilísimo porque lo hemos visto en el canal.
Ustedes miran el diseño, usted ya reconoce esta línea raíz. ¿Qué arteria es esta? Coronaria derecha. ¿Qué arteria es esta? Coronaria izquierda. Lo que separa el ventrículo de las aurículas, ¿cómo se llama? Surco aurículo ventricular. Lo que separa los ventrículos derecho e izquierdo, ¿cómo se llama aquí? Surco, en este caso, interventricular anterior, y allá abajo estará el surco interventricular inferior. Ahora veamos el diseño, vea el dibujo. Miren la coronaria derecha, nace del seno de Valsalva, sigue por el surco aurículo ventricular, bordea, ¿sí? Miren, alcanza la parte posterior del surco interventricular inferior. Miren, ¿a dónde se dirige? Por el surco interventricular inferior va y se une ¿con quién? Con la arteria interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda. ¿En el cadáver está igualito? Salud. Idéntico, así, no hay cómo pelarla. Ahorita, si no hubieran visto el cadáver, les costaría entender esto. Ahora, la coronaria izquierda, miren, tiene apenas 1 centímetro de trayecto, ¿sí? Y se divide en 2 ramas. Casi igualito tenemos el cadáver. Están mirando algunos chicos acá, vamos mirando, están charlando allá o escuchando música, no sé qué. Esto no voy a repetir, corazón, es la última clase y no repito más. Es la primera vez ¿Sí? que explico. Así que miren el diseño, hemos visto el cadáver, así que usted tiene que empezar a jugar con lo que hemos visto el cadáver y con esto. La arteria coronaria izquierda se divide en 2 ramas. La interventricular anterior, que desciende por el surco interventricular hasta llegar a la punta del corazón, bordea, se dirige hacia atrás y se une ¿con qué arteria? De... Con la coronaria derecha, la interventricular. ¿Ok? Luego, ¿cómo se llama esta arteria? Que se vaya por el surco aurículo ventricular izquierdo. circunfleja. Arteria circunfleja o aurículo ventricular. Bordea y gradualmente se va perdiendo. Allá abajo. ¿Está claro? En el cadáver está idéntico o no está idéntico. No hay cómo perderlo. Ahora, lo demás, algunas ramas colaterales es más teoría, porque no la vemos. Entonces aquí vamos a ir por la arteria coronaria izquierda. Aquí. Vamos a empezar por la izquierda. Dice, esto ya lo van a entender. Nace de la aorta y se dirige a la izquierda por el surco aurículo ventricular izquierdo. Después de 1 centímetro de trayecto, se divide en 2 ramas terminales. En ese trayecto va a dar ramas colaterales como la arteria adiposa nerviosa para grasa allá y ramos arteriales. ¿Sí? Para la columna derecha e izquierda. Y las ramas, la arteria aurículo ventricular o circunflejo, que es esta, sigue el surco aurículo ventricular izquierdo. Este. Y va a dar ramas auriculares. Son ramos tan chiquitos, no una, sino varias. Se diga la aurícula, auricular. ¿Sí? Auricular anterior, del borde izquierdo, posterior, a lo que da. ¿Ok? Va a dar ramos ventricular. Y una bien que se nota, esto que se llama arteria del borde izquierdo o arteria marginal izquierda. Que se ve de cada vez. ¿Sí? La arteria interventricular anterior, que es esta, va a dar estas arterias que entran al tabique interventricular. A eso llamamos perforantes anteriores. ¿Sí? Están perforando, están ingresando. Y una de esas perforantes va a irrigar al haz de His. ¿Sí? ¿Difícil, chicos? Sí. Va a dar ramos ventriculares y perforantes de interventricular anterior. Ahora vamos a la arteria coronaria derecha. Es la más voluminosa y gruesa. Rodea el surco aurículo ventricular. ¿Se nota que rodea todo esto? Sí. Ok. Para anastomosarse, ¿con quién se están anastomosando aquí? Con la interventricular anterior. Se anastomosa. Ramas colaterales, el mismo que la derecha, es decir, izquierda.
arterias posteriores, tramos arteriales. La auricular anterior, que hemos conocido, vamos a suponer que es la auricular anterior, que hemos visto en el cadáver. ¿Qué va a llegar esta? El nódulo sinusal, al marcapaso. Si esa arteria se obstruyera por algún motivo, no llega la irrigación al nódulo sinusal, ¿qué va a pasar? Le va a reemplazar, si vale la función, el nódulo auriculoventricular. Los latidos cardíacos igual van a disminuir. Ahora, si se obstruyera, miren acá, la arteria, qué sé yo, coronaria acá, en toda esta área, o en su origen, se obstruyera la arteria coronaria derecha, no llega irrigación ni al nódulo sinusal, no llega al nódulo auriculoventricular, ¿qué va a pasar? Infarto, muerte súbita, no hay cómo salvarlo. ¿Ok? Por si acaso, las arterias, como ustedes ven, conforme depende del tipo de alimentación que tenemos, las grasas se van acumulando alrededor de las arterias y forman placas de grasa, llamamos ateromas. ¿Está claro? Llega un momento en que obstruye y ya tapa y no pasa, hace un infarto y va a morir. ¿Sí? ¿Está claro? Eso se llama infarto. ¿Se pueden destapar? ¿Difícil? Sería preguntar. Damas colaterales lo mismo, arteria anterior, y vamos a usar arteria del borde derecho, damos ventricular, damos perforantes posteriores. La perforante posterior que está aquí, ¿sí? Va a irrigar al nódulo auriculoventricular. ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos? Hola. ¿Quién tenemos? Hola, bueno. Ronald. Y las venas mínimas o venas de Tebecio son pequeñas venas tan pequeñitas que terminan directamente en las aurículas y en los ventrículos. No lo vemos. ¿Sí? Ahora, con esto ya pueden entender mejor. La vena coronaria mayor se origina en la punta del corazón, asciende por el surco interventricular anterior hasta alcanzar el surco auriculoventricular izquierdo. Bordea y termina en la vena del seno coronario. Al seno coronario se le considera como la principal vena del corazón. Pregunta de examen. ¿Puedo repetirlo? A la vena del seno coronaria. coronario. Y es la dilatación de la vena coronaria mayor. Acá. Esto lo hemos visto así. Esto es la vena coronaria mayor. ¿Qué pasa? Se dilata. ¿Y dónde está terminando? En la auricular derecha. ¿Está claro? Todas las venas terminan en el seno coronario. Miren acá. La vena cardíaca menor que acompaña a la arteria coronaria derecha termina ya. La vena interventricular inferior termina en el seno coronario. La vena de Marshall, ¿qué es esta? ¿Sí? Termina ya. Todas terminan en el seno coronario. ¿Está claro? Pues decimos la principal vena del corazón. Entonces, esto hemos reconocido en el cadáver idéntico. ¿Ok? Entonces, la vena de Galeno o del borde derecho termina directamente en la aurícula derecha. Vena del seno coronario, principal vena del corazón, se extiende desde la vena coronaria mayor a la aurícula derecha, que es aquí. A frente, lo que dijimos, vena coronaria mayor, vena obliqua de masa, vena interventricular inferior, la vena coronaria menor. ¿A quién acompaña la vena coronaria menor? A la arteria coronaria derecha. Cuidado, ¿no? En el examen. La vena de Galeno se origina en la punta del corazón, asciende por el borde derecho del corazón y termina en la aurícula derecha. Venas de Tebecio termina por pequeños orificios en las aurículas y en los ventrículos. Inervación, hemos dicho, a nivel del callado de la aorta llegan ramos simpáticos y ramas del vago. Lo envuelven, hacen como una verdadera malla, ¿sí? Una red. Eso forma el plexo cardiaco. Por decía, recuerdo de Spider-Man, no sé cuál es, donde aparece el negro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa eso? Le llega a la cabeza y cómo va tomando forma. Como red empieza a avanzar y lo envuelve completamente.
Chico, y Entonces, imagínense eso con el plexo el plexo cardíaco. cardíaco. Iron Man. Va descendiendo por la aurícula Ay, derecha, Carlos. envolviendo completamente. ¿Qué? Donde No. están haciendo las arterias coronarias, las envuelve. Tarea para la casa. Y donde da origen a las arterias coronarias, las envuelve. No soy fan de Marvel. Entonces, a través del vaso No me gusta de la las ramas me de gusta las la arterias DC. coronarias y sus colaterales, llega la inervación al corazón. No es como en el músculo, el nervio del braquial anterior, el nervio del pronador del para acá, pero aquí no. Qué sección. ¿Por dónde llega la inervación al corazón? A través yo de lo las dice. paredes de las ¿Qué arterias. tal bien? Adoro. ¿Está DC. claro? No me gusta Marvel. ¿Está bien? Entonces, eso dice acá, el plexo cardíaco formado por el simpático y el vago se forma a nivel del callado de la aorta, desciende y a través de la arteria coronaria llega la inervación. Pericardio, serosa que envuelve al corazón. División, serosa. La hoja visceral cubre el miocardio y los vasos. Es brillante, es delgada, ¿sí? La hoja parietal se une a qué hoja? A la hoja fibrosa. Y la hoja fibrosa es inextensible, no se estira. Entre las dos hojas, aquí está la hoja parietal, la serosa, miren cómo es, todo el amarillito. Hoja fibrosa. Forma este espacio, ¿cómo se llama? Espacio pericárdico, cavidad pericárdica, etc. ¿Ok? Entre la hoja parietal y la parietal está unida la hoja fibrosa, forman un espacio llamado espacio pericárdico. Ese espacio sirve para que el corazón pueda contraerse y expandirse. ¿Sí? Sístole y diástole. Vasos y nervios del corazón, pericardio visceral irrigado por las arterias coronarias y el plexo cardíaco. Ahora cambia en el otro. La hoja parietal y la hoja fibrosa irrigado por las arterias diafragmáticas superiores, arterias bronquiales y arterias esofágicas. Inervados por el nervio frénico, el neumogástrico y el simpático. Medios de fijación del corazón. ¿Qué medios se fijan? A través del pericardio y grandes vasos. ¿Han visto, por ejemplo, aquí algo importante? El pericardio, que está cubriendo la cara anterior, se mueve, está libre. El pericardio que cubre la atrás está libre. Pero el pericardio, que está en relación con el músculo diafragma, está adherido, no se mueve. Igual que en la pleura, cuando veamos pulmón, está adherido. Entonces la pleura es el nivel difícil de separar, está pegado. ¿Está claro? ¿Ok? Eso les ponía el ejemplo. La herida, la imagen que os he mandado lo van a entender mejor ahora. Y después le asaltaron, metieron el cuchillo, hicieron una herida en el borde lateral, entró la punta del cuchillo al corazón. Llegaron al auxilio, más bien detectaron porque según que han puesto el estetoscopio allá, quisieron escuchar sonido, había una herida localmente, pero no se escuchaba. Entonces quiere decir que el espacio pericárdico estaba lleno de sangre. A eso se llama, nunca se olviden, taponamiento cardíaco. Mientras no lo liberamos de eso, el paciente va a morir. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Han visto que era un hospital algo? No. En la camilla, va corte. El tipo ya estaba yendo al otro lado. ¿Y cuánto tiempo aguanta un paciente con esa herida llena de sangre? Tiene que ser. Eso ha tenido que hacer fuerza y eso depende del tamaño, porque el tamaño era chiquito. Ven ahí, con 2 puntos de rojo. Puede durar 15, 20 minutos, puede durar, dependiendo si la pleura va a empezar a llenar donde más sangre, entre la pleura, todo eso va a llenar sangre. ¿Qué paciente va a morir? Entonces, en el caso, han visto que respiraba, expandía bien, estaba muy bien, pero no había el latido cardíaco, corte, abrieron y han visto que había sangre. Ese corazón casi ya estaba parando. Por eso el hombre mete, ustedes miren ahora cuando está ahí, mete y hace esto, lo estimula. Porque para hacer en la reanimación cardíaca es lo que hacemos, comprimimos al corazón para que el corazón reaccione. ¿Sí? Y sacaron, y el corazón empezó a latir al momento, y al momento sacaron los coágulos, todo. Detectaron dónde era el punto, han hecho 2 puntos y listo, ya cerró el pericardio. El paciente después con su herida acá y está una foto con los bomberos. ¿Y fue aquí o qué? Brasil. Brasil. Sí, Brasil.
Pues ¿Listo? Terminado el corazón.